las complicaciones tempranas y el pronóstico a largo plazo. Quiere decir de que es importante determinar el lugar donde se ha producido el infarto y la extensión de esto para tener un pronóstico de cuál va a ser la evolución de ese infarto en ese paciente. Ya lo dijimos antes. Ejemplo, en infarto con daño extenso puede haber insuficiencia cardíaca, hipotensión, shock cardiogénico, con una complicación. Puede que ya no, cuando ustedes vean al paciente ya no sienta dolor, ya no se queje de dolor, pero sí ya va a haber signos de insuficiencia cardíaca. Principal objetivo de tratamiento temprano en estas circunstancias, prevenir la extensión del infarto y la lesión miocárdica. ¿Cómo? Antes, bueno, se hace cateterismo donde hay la posibilidad de hacer cateterismo para tratar de desobstruir, y si se puede hacer una angioplastía, quiere decir introducir un catéter con un globo que se llama balón, inflarlo, abrir la arteria y poner un stent, que es un aparatito que disminuye la posibilidad de que se cierre muy pronto la arteria. Pero si no hubiera esa posibilidad, se puede hacer trombolisis con medicamentos, solamente que carísimo. El medicamento mejor que existe ahora creo que cuesta unos 3.500 bolivianos la ampolla. Entonces, eso es en una ciudad, ¿no? Porque en el campo va a ser difícil. Antes se usaba la streptokinasa, pero tiene algunos problemas, así que ya casi no se la usa. Sin comentarios más, porque estamos apurados. Síntomas del infarto, parecido a lo de la angina, solamente que hay que ver cuáles son las diferencias. Dolor premonitorio. La tercera parte de los pacientes proporcionan antecedentes o alteración en el patrón de angina, inicio reciente de angina típica o típico sensación de inhibición poco común en el pecho. Quiere decir de que antes del infarto ya hay algunos indicios de la cardiopatía coronaria, que puede ser modificación en la angina estable, caminaba 3 cuadras y se sentía dolor, y después, unos días antes, caminó 1 cuadra y sintió dolor. Quiere decir, se agravó el cuadro. O si no, no sentía nada y empezó a sentir de pronto dolores típicos. Sensación de indigestión, quiere decir cuando hay como acidez y hay gases, especialmente como una opresión, dificultad respiratoria. Puede haber angina atípica, pero eso ya hay que tratar de... No siempre la angina va a ser típica y va a ser una cardiopatía coronaria. A veces puede ser atípica, pero no por la cardiopatía coronaria en sí, sino porque la cardiopatía coronaria no está dando síntomas y hay otra causa que sí está dando síntomas. Por ejemplo, puede haber una osteocondritis en un paciente con angina de pecho. 2 tipos de dolores. Entonces es importante preguntar, ¿cómo es ese dolor? El dolor de la angina típica, cuando es atípica, cuando es un problema de inflamación de los cartílagos contracostales, va a doler al mover el cuerpo, al agacharse, al cambiar de posición en la cama. El dolor de la angina no cambia en esas circunstancias. Es una forma, pero hay otra también. La nitroglicerina aquí en el infarto no tiene efecto, o es muy poco. Entonces, ese es una forma de hacer diagnóstico terapéutico, si hay nitroglicerina o isordil, que es un nitrato, dinitrato de isosorbide. Incluso analgésicos potentes no consiguen aliviar el dolor lo suficiente. Inclusive dicen los narcóticos como la morfina. Síntomas relacionados con el dolor.
Sudoración fría, ya dijimos, en la angina inestable se puede presentar, es frecuente. Náuseas, también dijimos. Aquí dice sentirse débiles y aprensivos. Hay una angustia cuando hay ese dolor. La gente siente angustia, sensación de muerte inminente. No en todo, por supuesto, tiene que ser un infarto importante, ¿no? Porque en los pequeños casi no se siente nada. Se siente dolorcito, pero no hay otros síntomas neurovegetativos. Sentirse débiles y aprensivos y moverse constantemente en busca de una posición de comodidad. ¿Qué se llama eso en nuestro medio? Pasearse, buscar una posición. Además, vaídos, quiere decir sensación de mareo, síncopes, puede caerse, disnea, ortopnea, tos, sibilancias, náuseas y vómitos aisladamente o en cualquier combinación. Puede haber cualquiera de estos síntomas o pueden haber varios. Síntomas neurovegetativos, infarto indoloro, infartos sin dolor. En pocos pacientes no hay dolor o es menor y es cubierto por las complicaciones inmediatas. Entonces el dolor a veces es mínimo, pero ya aparece sensación de falta de aire, tos, signos de insuficiencia cardíaca izquierda y es cubierto por las complicaciones inmediatas. Hasta 25% de los infartos se detectan en el electrocardiograma regular sin que se haya presentado un episodio agudo que pueda recordar. Quiere decir que la persona no siente nada, hace un electro de rutina, entre comillas, y se observa ahí signos en las derivaciones, onda QS, por ejemplo, en algunas derivaciones. Quiere decir que lo más probable es que tuvo infarto. Porque también en personas mayores puede ser fibrosis. Hay personas que tienen una mayor posibilidad de hacer fibrosis en los diferentes órganos, como en las válvulas, por ejemplo. Entonces, cerca de las válvulas puede fibrosarse esa zona y dar esa manifestación en el electro. Muerte súbita y arritmias tempranas son una manifestación también de las coronariopatías. ¿Qué se llama esto? Con la angina inestable y el infarto, eventos coronarios agudos. Cerca de 20% de pacientes con infarto morirá antes de llegar al hospital. Es un porcentaje. Generalmente en la primera hora y se debe principalmente a fibrilación ventricular. Quiere decir que a pesar de que los infartos sean pequeños, las complicaciones, especialmente la arritmia, va a llevar a ese paciente a fallecer. Entonces, ahí ustedes tienen que estar preparados, aunque no les guste la cardiología, porque de repente están en una reunión o en la calle y alguien se cae. Primero, ¿dónde hay un médico? Aunque sea una médica, perdón, no, y una médica o una médica. Entonces ahí aparece yo, pero hay un enfermero ya que lo está viendo y ya no deja pegarse a nadie, ni al médico. Se adueña de los pacientes. En ese caso, pues, ¿qué es lo que hay que hacer primero? Ver si el paciente respira y si tiene pulso. ¿Qué pulso? Carotidio, ¿no? Si está vivo aparentemente, con pérdida de conocimiento. Signos para poder hacer ya la maniobra de resucitación. Los pacientes suelen parecer ansiosos y a menudo sudan profusamente. La frecuencia cardíaca puede variar desde bradicardia importante, más en el IAM inferior, hasta taquicardia causada por aumento de la actividad del sistema simpático, gasto cardíaco bajo o alto. Eso mismo vimos cuando hablamos de angina de pecho. Porque cuando el infarto es inferior hay tendencia a la bradiarritmia. Anatomía funcional. ¿Dónde están los que leyeron anatomía funcional? Bueno, mejor no le digo porque ya es demasiado, eso tiene que saber. Y taquicardia porque el sistema neurovegetativo tiene que responder con una reacción cuando hay un trastorno en la capacidad de contracción del corazón y tiene que tratar de mantener el flujo a los diferentes órganos, la perfusión, especialmente cerebral. Entonces aumenta la frecuencia cardíaca.
La presión arterial puede ser alta, más en hipertensión previo o baja en pacientes con shock. Cuando se produce un infarto, lo más probable es que el paciente esté bajo ciertas condiciones negativas, digamos, que lo van a llevar al infarto. Que haga esfuerzo y que tenga presión alta y no esté controlada. E incluso que su diabetes, si tiene diabetes, no esté controlada. Son factores que ayudan a que se produzcan los infartos. Y en pacientes donde tengan un infarto bastante grande van a tener hipotensión o shock. La insuficiencia respiratoria suele indicar insuficiencia cardíaca. Generalmente, cuando hay un infarto, si el paciente no tenía antecedentes de insuficiencia cardíaca y de un momento a otro hace una insuficiencia cardíaca, ¿qué se llama eso? Falla cardíaca izquierda aguda, edema agudo de pulmón. Puede haber fiebre en general de grado bajo después de 12 horas y persistir por varios días. O sea, hay un proceso inflamatorio general que puede aumentar la temperatura corporal. Definición de fiebre. ¿Cómo? ¿Cuánto es la temperatura normal axilar? El rango. Levante la mano, ¿quién quiere hablar? No puedo dejar de preguntar. 37.2. Señores, en todo, en el organismo, en la persona, tenemos que tener rangos. No es una cifra. Lo que más es consensuado, 36.5, 37.2. Por supuesto que si está un calor como ha hecho acá de 40 grados, 37.2, digamos, bueno, ¿no? Hasta 37.3 o 37.4 todavía puede no ser fiebre, porque con semejante calor. Entonces también hay que ver eso, la temperatura. Y claro, no es nada es tan matemático, pero son parámetros que hay que tomar como referencia. Signos. ¿Qué vamos a encontrar? Campos pulmonares limpios es signo de buen pronóstico. ¿Qué significa? Si tuvo un infarto pequeñísimo que no alteró la hemodinámica. Eso quiere decir, no hay complicaciones. Hizo un infarto, tuvo dolor, tuvo enzimas elevadas, hicimos un electro, se nota en el electro los cambios electrocardiográficos característicos de la cardiopatía isquémica, pero no apareció nada en pulmón, no hubo arritmia importante, no hubo complicaciones. Pero ¿qué vamos a hacer? Observación. Estertores basales son comunes y no siempre indican insuficiencia cardíaca. Hay estertores crepitantes en las bases pulmonares, que es signo de congestión pulmonar, pero a veces no siempre es. Porque si una persona está acostada mucho tiempo, puede tener también. Estertores más intensos y sibilancias sugieren edema pulmonar, cuando hay, digamos, en los tercios inferiores del pulmón, y son más evidentes en el sentido de que se escuchan más, son mayor cantidad, y hay sibilancias. Entonces es algo agudo y algo importante, y tiene que haber tos y tiene que haber expectoración filante cuando es pulmón, con proteínas. Se sale la proteína a los alveolos y se expulsa. Edema agudo de pulmón consolidado, letalidad 90%. Corazón, ¿qué encontramos en el corazón en el infarto? Cuando es pequeño no siempre van a haber algunos cambios de los diferentes ruidos, o aparecen soplos o algún signo, no van a ver. A menudo un impulso ventricular localizado anormalmente representa la región discinética infartada. Impulso ventricular anormalmente. Pero eso es cuando ya hay
cuando hay aneurisma, digamos, que cambia el lugar donde vamos a ver el choque de la punta. Lo que aquí tenemos que recordar, si lo que hay es tercer o cuarto ruido, ¿no? En el infarto generalmente es más frecuente el cuarto. Sí. ¿Por qué? Si es un corazón de tamaño normal, no le da tiempo a dilatarse para que haya tercero, aunque a veces puede haber, si hay alguna otra circunstancia. La distensión de las venas yugulares refleja hipertensión auricular derecha, lo que puede indicar infarto del ventrículo derecho o elevación de las presiones de llenado del ventrículo izquierdo. ¿Por qué? Porque las venas se ingurgitan. Porque el ventrículo derecho, si no tiene capacidad de contracción, no va a expulsar toda la sangre que le llega de la cava superior a cava inferior. Entonces, si no entra toda la sangre que recoge las venas de cabeza y parte de los miembros superiores, se va a quedar en las venas y digamos más tiempo. Entonces se van a ingurgitar. En ese caso, hay problemas en el lado derecho del corazón. Puede ser un infarto del ventrículo derecho. Y va a aumentar la presión, por supuesto. Y o elevación de las presiones de llenado del ventrículo izquierdo. Esto es al otro lado. Pero no habría elevación de la presión de llenado del ventrículo izquierdo cuando hay fallo del ventrículo derecho. Porque la expulsión del corazón derecho, del ventrículo derecho, estaría disminuida. Entonces, al pasar por el pulmón y darse la vuelta para llegar al ventrículo izquierdo, va a llegar menor cantidad. La ausencia de aumento de la presión venosa central no indica presiones diastólicas de aurícula y ventrículo izquierdo normales. La ausencia de la presión venosa, del aumento. La presión venosa central sube cuando hay bastante volumen de sangre en las venas. No indica presiones diastólicas de aurícula y ventrículo izquierdo normales. Quiere decir de que no podemos interpretarla de que todo está normal, aunque haya ausencia de aumento de la PVC. Los ruidos cardíacos suaves pueden señalar disfunción ventricular izquierda. Cuando ustedes dicen, yo les digo, escucho el corazón, ¿qué escuchó? Casi no escuché, doctor. Ruidos hipofonéticos. Pero ustedes sabían cómo eran sus ruidos antes, no. Pero si son hipofonéticos, difíciles de escuchar, quiere decir generalmente que hay hipotensión. Pero también puede ser disminución de la fuerza de la bomba. Los galopes auriculares, aquí vamos, galopes auriculares, R4, fíjense que aquí les está diciendo qué es el cuarto ruido, ¿no? Galopes auriculares son la regla y los galopes ventriculares R3 son menos comunes. Ahí indican una disfunción significativa del ventrículo izquierdo. El ventrículo izquierdo se relaja demasiado. Los soplos de regurgitación mitral son comunes y suelen indicar disfunción del músculo ocular rara vez su rotura. Hay soplos, ¿por qué? Porque el músculo papilar que controla las cuerdas tendinosas que soportan las válvulas, en este caso mitral, van a quedarse flácidas porque ya el músculo no tiene la capacidad de contracción. Entonces la válvula va a prolapsar hacia la aurícula y va a haber regurgitación de sangre hacia la aurícula. Insuficiencia mitral, regurgitación mitral por el trastorno de tipo isquémico. Los frotes, porque ayer creo en la consulta, el paciente dijo de que, o escuchó que decían que se escuchaba así como algo arrastrando, ¿no? Y yo pregunté a los doctores, ¿qué es un frote? ¿Qué es eso? Es un frote. ¿Y qué es un frote? ¿Qué es un frote?
¿Dónde está Suros? ¿Dónde está Noger y Molan? Ese choque es el junte de dos órganos cuando se friccionan. ¿Cuándo? Cuando se abrazan. Hay frote pleural y frote pericárdico. Cuando hay un proceso inflamatorio y no hay mucho fluido que lubrique, suena el roce cuando se mueve el corazón o cuando uno respira. Frote se llama, frote pleural o frote pericárdico, proceso inflamatorio. Yo pensé que habían llevado semiología. Extremidades. Por lo general no hay edema. En primera instancia no hay edema. Difícil. ¿Por qué? Porque van a haber manifestaciones. Cuando es falla cardíaca izquierda aguda, en el pulmón. Y cuando es falla derecha, va a haber en la circulación venosa periférica. La cianosis y la temperatura fría indican un gasto cardíaco bajo. Son hipoperfusión de los órganos. Deben palparse los pulsos. Datos de laboratorio, puede haber leucocitosis, por eso dijimos antes que había temperatura elevada. Y también puede haber leucocitosis porque hay una manifestación del sistema inmunológico. Al segundo día y desaparece en una semana la leucocitosis cuando hay. Laboratorio. ¿Qué pedimos para diagnosticar infarto? Las enzimas, dijimos, ¿no? CKMB, troponina T o troponina I. La prueba diagnóstica, medición seriada de enzimas cardíacas. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros cuando llega el paciente a la emergencia, le hacemos enzimas. A las 6 horas podemos hacerle nuevamente si el paciente sigue con dolor, o a las 12 horas. Pero tenemos que hacer por lo menos una vez al día para hacer una curva, ¿no? Porque las enzimas pueden estar iniciando y van a llegar a un máximo y después van a ir cayendo con el paso de los días, más o menos entre 4 o 5 días. Si el paciente no tiene un reinfarto o aumenta la extensión del infarto, para eso se hace un control así de ese tipo, ¿no? Cada cierto tiempo. Sustancias específicas para necrosis cardíaca, aunque puede aumentar un daño isquémico intenso y daños de músculo esquelético, como dije, no son enzimas, son específicas, pero no son 100% específicas. Cualquier daño del músculo esquelético importante puede hacer aumentar esta enzima. La CKMB es positiva a las 6 horas y después del inicio de los síntomas. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos que hacer diagnóstico clínico en lo posible para enviarlo directamente al cateterismo. Necesitamos las enzimas para confirmar, claro que las necesitamos, porque si mandamos a un paciente que no es realmente un infarto, ahí está la decisión, ¿no? Y esa decisión es conocimiento para todo, interpretar síntomas y signos, preguntar y experiencia y suerte de que no le pegue. La CKMB positiva a las 6 horas después del inicio de los síntomas. Hay una enzima que también se sugiere, que es la mioglobina, pero no es tan específica, entonces no da muchos resultados, pero esa está más antes. Los valores circulantes de troponina T y troponina I son más específicas y permanecen elevadas por 5 o 7 días o más después del infarto. Electrocardiograma. El grado de anormalidad del electrocardiograma proporciona solo un estímulo, no, solo una idea de lo que está sucediendo. Dijimos que el infarto es esto. Eso es infarto. Un infarto agudo es esto.
Pero interpretando los diferentes sectores del complejo, otra Q normal, digamos, lesión, para que se acuerden, 2 veces, ¿no? Isquemia, siempre va a haber isquemia, ¿no? Aquí es un infarto, se cerró en evolución, infarto agudo. Con eso, ustedes inmediatamente lo llaman al que hace cateterismo, le dicen, tengo un paciente para hacer un cateterismo para colocar probablemente para hacer una angioplastía, para tratar de desobstruir el vaso. Y esto con los días, esto se va a estar más o menos unos 3 o 4 días máximo. Y después va a aumentar esta onda y esto va a ir disminuyendo, va a ir volver a la normal. Y esta se va a hacer más pequeña. Y hasta que solamente quede esta. Quiere decir, esto quiere decir, ¿qué quiere decir otra Q? Quiere decir, este es un infarto ya, digamos, crónico, ¿ya? O sea, quiere decir que pasó la etapa aguda y ya está consolidado el infarto. Quiere decir necrosis o fibrosis. O sea, ya se hizo el organismo, ya reparó con tejido blanco. Ya pasó la etapa aguda. ¿Entendieron? Eso lo tienen que tener en la cabeza. El grado de normalidad del electrocardiograma proporciona solo una aproximación de la magnitud del infarto. Dígame una cosa. ¿En cuántas derivaciones ustedes tienen que ver esta alteración para decir que es un infarto? Dos o más. 2 como mínimo. Mínimo 2. Muy bien, eso lo sabe. Excelente. Si es una sola, no vale nada. No sirve. No es nada. Doctor, ¿y en qué caso se podría dar una normalidad en solo una derivación? Hay por ejemplo una en B3 se puede presentar una T negativa, por ejemplo, que puede ser isquémica y sin ninguna implicación. Puede haber una onda Q en D3 por la posición del corazón. Y cuando aparece una onda Q en D3, el que hace el electro, si hay alguna sospecha de que puede haber un problema isquémico, se le dice al paciente que inspire profundamente. Si se modifica, va a haber ya una positividad pequeña. Si se modifica, no es nada. ¿Ya? Entonces el diagnóstico ya sabe, la clínica ya sabe, tratamiento del infarto. Primero, depende del lugar, ¿no?, donde estén. Paciente que llegue a la emergencia, primero, oxígeno. Segundo, vía venosa. Tercero, analgésico. Cuarto, monitoreo del ritmo y la frecuencia cardíaca. Quinto, isordil sublingual. ¿Cómo es? ¿Ah? ¿Cómo dijo, doctor? Isordil, quinto. Isordil. Quinto. Isordil o sublingual, vasodilatador coronario. Sexto. Aspirina 300 miligramos. Claro que esta secuencia no quiere decir que sea así, ¿no? Puede llegar echándole la aspirina mientras hacen el electro, mientras lo monitorean, mientras todo al mismo tiempo. Clopidogrel
Aburrido. 300 miligramos. Los dos. ¿Qué más? Ahí ya cuando hay que tomar signos vitales, por supuesto, y hay que ver si no hay arritmia, y se hace ya tratamiento antiarrítmico, si hay hipotensión y todo eso. Ahí hay que, posteriormente, bueno, hay que ver si se queda ahí, si no, se lo pasa a la unidad coronaria o a la terapia intensiva para hacerle seguimiento. Todo paciente que infarta debe ser internado. Todo. Porque fíjense, un infarto pequeño puede dar arritmia y morirse el paciente. Todo paciente infartado debe ser internado. Mínimo 5 días, generalmente, porque es el tiempo. Al cuarto día, en un infarto importante, se presenta la ruptura del septo interventricular. No es frecuente, porque claro, los infartos tienen que ser de pared anterior generalmente e importante. Yo vi un caso acá de una señora que le dieron alta antes de tiempo. Cuando yo la vi la interné, pero ya estaba pues con su lesión, y en lo que se produce la ruptura del septo es un desastre. Es un desastre y se murió. Así que eso es lo básico en el tratamiento inmediato. Después, por supuesto, hay que darle antiarrítmico, que puede ser amiodarona inyectable, mantener los niveles de presión, de frecuencia cardíaca. Doctor, ¿Alguna otra cosa? ¿y la angioplastía en qué condiciones yo puedo...? La angioplastía se debe hacer en la etapa más aguda, antes de las 6 horas, en lo posible. Esa es la ventana para poder hacerlo, ¿no? Antes de las 6 horas, la angioplastía va a dar el mejor resultado. Sí. Mientras más demores, ya van a haber lesiones importantes. Hasta las 12 horas, después de 24 ya no se consigue. A mí me llamó un funcionario del hospital un día sábado, creo que eran las 2 o 3 de la tarde. No había tenido antecedentes más que de hipertensión. Era gordito, creo que tenía 45 años. Doctor, estoy con dolor en el pecho, sí. Tiene que ir, entonces le dije a su médico, a una emergencia. Ya, pero tomé algo y no me duele mucho ya. ¿Será que mañana puedo ir? No. Ahora, fuera un infarto. Tuvieron que llevarlo de uno al otro, final fue a la Caja Nacional, hicieron el cateterismo, pero después de, creo que 10 horas, y ya no hubo el mismo resultado. Pero fíjense que él quería esperar hasta el día siguiente. A veces uno tiene miedo pues, de ir a saber la verdad. Entonces, ¿alguna pregunta? Porque ahorita comenzamos Chagas y terminamos inmediatamente. Doctor, ¿y en estos casos tiene alguna utilidad utilizar DPA para un infarto miocardio? ¿Cómo se podría utilizar, digamos, en un ictus cerebral? ¿Utilizar qué cosa? DPA, ¿Qué es eso de DPA? Fibrinolytico. Pero claro, estamos hablando de que cuando no hay la posibilidad de cateterismo, se hacen los fibrinolíticos o la estreptoquinasa, que es la que no se hacía, y hay otro que se llama Keplase. Ese es el que es más caro, pero ese tiene buenos resultados. ¿Pero eso es una segunda opción? No, esa es primera si no hubiera cateterismo. Pero no es la mejor, pues la mejor es el cateterismo. Sí, cateterismo.
tanto sonido.